Mundo Skrull. ¿Y tú? ¿En quién confías? Oye, chicos, pues bienvenidos a Mundo Skrull. Bienvenidos a estas entrevistas que solemos hacer con ciertos autores que nos despiertan admiración. Y hoy tenemos a un autor que se lo comentaba fuera de cámara, que creo que sus últimas obras ya era seguidor de ellos desde Los Dientes de la Eternidad. Y eso me hizo fijarme muchísimo en su trabajo. Y tenemos al señor Gustavo Rico. Buenas, ¿qué tal? Aquí estamos. Muy buenas, Gustavo. Muy buenas, Gustavo. Hay que decir que... Y muy buenas, George Michael, que no te he dicho nada. Yo estoy aquí, controlando. Y hay que decir que con la excusa de este Tito Andrónico sacado por Astiberri junto a Marcos Prior, pues ya que teníamos excusa para poder hablar contigo y ya que nos has cedido amablemente tu tiempo, pues queríamos aprovechar para hablar contigo y conocer un poquillo más al autor, al dibujante que se oculta detrás de esas maravillosas obras, y queremos ir desentrañándolas un poquito una a una. Vale, perfecto, pues vamos a ello. Vale, muy bien, Gustavo. Hablábamos de cuál fue el proceso de Los Dientes de la Eternidad, porque, como bien os digo, es la obra con la que yo os conocí y, tristemente, conocí con un proyecto anterior que quedó inconcluso y que luego, un poquito más tarde, os dieron la oportunidad de terminar. ¿Cómo fue el problema que os dio estos Dientes de la Eternidad? Bueno, Los Dientes de la Eternidad los empezamos hace bastante tiempo. Yo creo que fue a finales de la década de los primeros 2000, sobre el 2008, 2009, quizá un poco antes incluso. Por aquel entonces teníamos una trayectoria en Ediciones de Punem bajo la edición de Paco Camarasa y sacamos en el 2011, si no recuerdo mal, sacamos un primer tomo, Los Dientes de la Eternidad, porque el proyecto en principio iba a consistir en 2 tomos. Entonces el primer tomo salió bien y demás, y luego ya cuando llegó la hora de publicar el segundo, la Ediciones de Punem tuvo que cerrar y el proyecto quedó inconcluso, ¿no? Nos quedamos sin editorial, nos quedamos en la calle, digamos. Estuvimos como varios años buscando editor hasta que Luis Martínez entró en Norma, le gustó el proyecto, pero él ya quería sacar el álbum, digamos, el integral. El integral, recopilando los 2 volúmenes que teníamos previsto sacar con Depunem. Pero el primer volumen todavía tenía contrato en vigor, digamos, con Depunem, y tuvimos que pasar también un proceso de cesión de derechos con Paco y demás, hasta que al final conseguimos recuperar los derechos y ya luego Norma publicó este integral. Lo que ocurrió también fue que entre la creación del primero y el final de la creación del segundo tomo, pues había un cambio ahí estilístico bastante bestia. Fruto de la evolución lógica, digamos, de mía, digamos. Y me lancé. De tu experiencia. Dime. De tu experiencia de ir cada vez trabajando más, es normal que tu obra sea diferente con los años. Claro, ten en cuenta que por aquel entonces aún estaba en fase un poco de aprendizaje. O sea, estaba en fase de aprendizaje. Así que la evolución fue como muy grande. Así que me lancé a redibujar todo lo que era el primer tomo y así quedó este volumen. Imaginaos. Fue como un periplo bastante largo. A partir ya de Los Dientes de la Eternidad, pues la situación más o menos se ha ido normalizando a nivel editorial y ya hemos podido tener una continuidad. Pero hasta este punto, pues hemos pasado, tanto Jorge como yo, pasamos lo nuestro, sí. La verdad. Y hablamos de que en esta obra tenemos también a Jorge García. ¿Cuál es vuestra relación? Porque se os ve trabajar bastante juntos y bastante cómodos a los dos. Sí, ten en cuenta que Jorge hace como, lo que sé, 20 años o así, quizá más, que nos conocemos.
Él es primo de mi mejor amigo, de Víctor. Entonces Víctor ya me hablaba mucho de Jorge, además, y cuando yo ya quise un poco, tenía ya en mente dedicarme un poco más profesionalmente al asunto de los cómics, pues ya contacté con Jorge. Y desde entonces pues empezamos a publicar en fanzines, los fanzines que había por aquel entonces, en Idiota Diminuto, en Cómo va caminando el tren, Dos veces breve, etcétera. Tuvimos también la suerte de salir premiados en el Injuve durante un par de ediciones y desde entonces pues hemos ido manteniendo un poco la relación dibujante-guionista hasta que empezamos con Los dientes de la eternidad, que en realidad es nuestra primera colaboración larga. Siempre nos habíamos dedicado a la historieta corta. Así que o sea, nos pasamos como 10 años haciendo un poco de rodaje, haciendo historias cortas y demás, y a finales de los 2000 pues empezamos ya con Los dientes. Además hay que decir que me llama muchísimo la atención. Me llama muchísimo la atención el hecho de... Porque realmente en estos dientes de la eternidad ya tenemos una historia de mitología, tenemos una historia de, por así decirlo, de vikingos, de mitología nórdica, donde se nos va a hablar del Ragnarok y se nos va a hablar de de lo que es la cultura vikinga. ¿Cómo surge la idea de esta obra? ¿Es mitad de Jorge te propone el guión o es algo que surgió entre la relación de ambos que algún día lo hablasteis? Sí, Jorge, si no recuerdo mal, claro, esto hace ya, no recuerdo mal, él me propuso el guión. Yo creo que él tenía en mente, bueno, ya me conocía de sobra el estilo de dibujo que yo tengo y tenía por aquel entonces. Conocía también mis gustos y entonces supongo que ya tenía en cuenta que el tipo de historia que me proponía pues iba perfectamente con el estilo de dibujo que yo tenía. Y sí, la idea yo creo que nació de Jorge. Lo que pasa es que entre él y yo la relación es bastante fluida y la idea va tomando forma, va evolucionando. Yo le voy proponiendo cosas, él también a mí. Descartamos ideas, otras las pillamos y entonces el cómic va tomando forma poco a poco también. Pero la idea original yo creo que sí que fue de Jorge, si no recuerdo mal. Pero bueno, habría que consultarlo también con él. Porque hay que decir que el que no haya leído la obra, que es eso, es coger lo que son los mitos, todo lo que es esa mitología nórdica y se le da un nuevo lavado de cara para dar el mensaje que queréis también dar vosotros. O sea, hay que decir que no se espere la gente una obra puramente de aventuras, sino que tiene bastante trama filosófica, que es una de las cosas por las que yo creo que también me gustan mucho vuestras obras, que siempre hay una doble lectura un poquito filosófica. Sí, nosotros cuando abordamos Los dientes de la eternidad, al menos en mi caso, yo diría que en el de Jorge también, de mitología nórdica sabíamos lo justo. Y luego con Mirdin, el de mitología o de los mitos artúricos, también sabíamos lo justito. Y entonces siempre pasamos un proceso, sobre todo él, pero yo también, de documentación y lectura, y entonces intentamos empaparnos un poco de lo que hay, ¿no? A propósito del tema. Pero sí que es verdad que Jorge, aparte de gran narrador que es, él siempre intenta meter contenidos que no son estrictamente, que no van estrictamente con el tema. Siempre intenta meter, en este caso de Los dientes de la eternidad, pues tratamos muchísimo el tema de la amistad. La amistad está presente en todo el álbum. Y la fidelidad, tanto la amistad entre amigos, digamos, con fidelidad entre marido y mujer, ¿no? En este caso. Aunque luego al leerlo a posteriori dejamos esa relación entre Gylfi, el protagonista, y su mujer, la dejamos un poco ahí al aire. Y hace poco hemos hecho una historia corta que verá la luz en breve, donde le ponemos fin también, cerramos ese círculo también. Entonces sí que intentamos meter más temática, claro. Sí. ¿Cómo fue la recepción de Los dientes de la eternidad? ¿Cuál fue la opinión del público, de la crítica, de los medios?
¿Cuál fue la opinión de este trabajo? Porque, claro, imagino que el haberlo tenido parado tanto tiempo, luego al sacarlo, con las ganas que sacaríais, me imagino yo que estaríais atentos, Sí. ¿no?, a lo que decía la gente de él. ¿Cuál fue la recepción que tuvo? Sí que es verdad que mientras estuvimos en Depunet, digamos que... Porque yo ya con Depunet había sacado otros álbumes previamente y siempre era como un poco un grito al vacío, ¿no? No teníamos feedback. También es verdad que durante aquella época no había ese movimiento por internet, ni había tanta crítica. La crítica que había era más bien escrita, ¿no? Sí. Digamos en papel sobre todo. Y en cuanto entramos a Norma y sacamos Los Dientes, sí que hubo una recepción mucho más bestia, la verdad. Bastante más. Por aquel entonces ya estaban creados Los Esenciales y salimos en Los Esenciales. Nos hicieron un artículo en El Mundo. Sí que tuvo muy buena recepción y la verdad es que no nos podemos quejar porque todas las obras que hemos ido sacando, también con Marcos, han tenido todas muy, muy buena crítica. La verdad es que sí, no nos podemos quejar en absoluto, estamos muy contentos por ese lado. Sí, sí. Además, un trabajo, oye, que yo os digo que es perfecto, muy arriesgado porque quizá lo que es la estética, tu estilo tan personal, realmente no es algo al que el lector de cómic está acostumbrado, sino que yo creo que en cierto modo va más hacia el lado del diseño y muchísimo más hacia el lado del arte. Yo creo que es una cosa que impacta a primera vista. Sí, a ver, yo ya sé que puede sonar un poco pedante, pero es que yo no soy un gran consumidor de cómics. O sea, me gustan mucho los cómics, pero yo tengo el ojo un poco repartido. Me gusta el arte en general, tanto la pintura como el cine, el diseño gráfico. Me gusta mucho trabajar con tipografías. Me gusta, bueno, las portadas básicamente las diseño yo. El interior del álbum también, en colaboración con los diseñadores de las diferentes editoriales, pero lo suelo hacer yo. La propuesta, digamos, que entrego es bastante cerrada. Así que sí, eso yo supongo que todo mezclado me lleva a tener un estilo que es bastante único o particular. No sé si, supongo que gustará más o menos, habrá gente que le cueste entrar, pero sí que es verdad que yo lo considero bastante único. Digamos que no me parezco demasiado a nadie, estoy como ahí un verso suelto un poco. Y sí, yo creo que es más bien por esto, por esta mezcla de referentes que tengo, este cacao mental que tengo ahí, pues me lleva a tener ese estilo bastante personal, sí. Como tú dices, un estilo bastante personal y un estilo muy único, al cual es muy difícil siempre. Yo pienso que las comparaciones son odiosas, siempre lo digo. Y es muy difícil muchas veces intentar sacar el estilo de alguien y le comparas a alguien siempre desde la buena idea. Pero es verdad que tu estilo, a mí así a priori, me es imposible decirte, tiene un estilo te puedo decir, veo diseño, veo el dibujo, veo lo que dices tú, mucho plano cinematográfico. Tengo mis referentes de cómic. A ver, pues para mí Kirby, Moebius y Breccia son mi tríada ahí particular. Eso viene como de serie, siempre está ahí. Luego, pues dependiendo de la obra, pues tengo como referentes que manejo, digamos, que incorporo, otros que descarto. Voy manejando los referentes un poco. En el caso de Los Dientes, pues todo huele un poco a épica. Entonces, la presencia de Kirby, pues es bastante importante. Breccia, cuando tiro más hacia la técnica mixta, cuando introduzco el collage, introduzco más el trabajo con las texturas, pues, Breccia es importantísimo ahí. Pero sí, como dices, no solo me ciño a autores de cómic, el diseño gráfico o el color, o incluso yo que sé, para el color de Mirvin y también el
el de Tito Andrónico, pues, me fijé muchísimo en el color de Richmond Luis, la colorista y esposa de David Mazzucchelli y colorista en Batman año 1. O sea que, yo qué sé, voy mezclando ahí de todo, ¿no? Soy bastante heterogéneo, sí. No me ciño un patrón muy definido. Y después de este Dientes de la Eternidad, uno de los que también sacasteis que también nos gustó muchísimo, ese famoso Mirdin, después de ver todo el trabajo que tiene, que hay algunas páginas que son una auténtica locura, hay que decir, ya pusisteis trabajar inmediatamente de los Dientes de la Eternidad o ya lo teníais avanzados cuando aprovechasteis la publicación de Norma. Hubo un impasse, no sé si os acordaréis, entre los Dientes y Mirdin. Sí que es verdad que la idea ya la teníamos. Sí, porque yo, que estaba pendiente a vosotros, os iba viendo algunas imágenes, iba estando un poquito más enterado para el proyecto, pero no sabía si lo estabais ejecutando o ya teníais páginas ejecutadas. No, páginas ejecutadas teníamos las del dossier, yo diría, es decir, 4 o 5 páginas, 6 páginas como máximo, que luego además las cambiamos. O sea que tenemos las del dossier. Sí que es verdad que los Dientes a nivel de ventas fue bastante bien y teníamos ya la predisposición de Norma para continuar con ellos. Y luego inmediatamente Jorge me propuso la idea de Mirdin, nos pusimos a trabajar un poco en el dossier, pero hubo un impasse ahí en medio, apareció Sandro Mena, el editor de Spaceman Project, y el tipo nos propuso hacer un crowdfunding y tuvimos que prácticamente improvisar una obra nueva, Auron y el Anillo del Rey, no sé si os sonará. Sí. El proyecto no cuajó, no pudimos recaudar el dinero necesario y entonces ya continuamos con Mirdin, enseguida ya firmamos el contrato con Norma y nos pusimos ya ello ya de seguido. Estuvimos como, yo que sé, 1 año y medio así trabajando en Mirdin, 2 años quizás, por ahí anduvo. Sí, o sea que fue todo como desde la eternidad, crowdfunding que duró la cosa 2 o 3 meses y ya enseguida Mirdin, todo seguido. Y la idea incluso, de ese crowdfunding... Dime. No, la idea de ese crowdfunding que no salió, ¿ha quedado ahí en la nevera por si algún día os atrevéis con ello? ¿Tendrá una próxima publicación o habéis preferido desecharlo? De momento está en la nevera, bastante congelado ahí en la nevera. La verdad es que sí, porque tenemos intención ya de abordar otros temas, cambiar un poco Ya te digo, yo soy bastante heterogéneo, me gusta cambiar la forma de trabajar. Jorge, por su lado, tiene unas inquietudes que no tienen... A ver, estos álbumes, los Dientes y Mirdin, digamos que él los ha hecho porque sabe que me gustan este tipo de temáticas, más de género, digamos. Sí. Pero Jorge, a su vez, tiene intereses más de orden social, político. Él ha publicado, por ejemplo, pues, no sé, el Cuerda de Presas, por ejemplo, es uno de sus mejores álbumes. Entonces, vamos a tirar un poco más por ahí, de momento. No tenemos todavía editorial ni nada, pero bueno, tiraremos un poco más por ahí. Entonces, claro, Auron ya se nos queda un poco fuera del espectro que queremos abordar. Pero quién sabe si a mí el proyecto me gustaba mucho. Si en el futuro podemos retomarlo, ¿por qué no? Sí. Y llegamos aquí a Mirdin. Ahí está. ¿Dime? Sí, siempre está ahí, ¿verdad? Siempre está ahí. Y bueno, pues si algún día os animáis. Mirdin nos llega con un cambio de temática, como es obvio. Bien nos lo habías adelantado tú antes, pasamos del mundo vikingo y el mundo nórdico y nos metemos directamente a la literatura, nos metemos a la mitología artúrica. Pero hay que decir que dentro de toda esa épica, ¿no? Y dentro de toda esa mitología, también tenemos una obra de ciencia ficción. Sí, ahí sí, hacemos un cóctel ahí de géneros. Sí, no creo que sea la primera vez que se ha hecho. Yo creo
que se ha hecho otras veces, pero sí que llama mucho la atención, ¿no? El speech inicial, ¿no? El asunto artúrico mezclado con ciencia ficción y además introduciendo la estética glam, depende de qué personajes y depende de qué secuencias. O sea, que aquello es como un álbum como muy heterodoxo, ¿no? Ahí, muy poco ortodoxo, digamos. Llama muchísimo la atención. Nuevamente, pasamos por ese proceso de documentación al que me refería antes. En este caso, pues, las lecturas de Geoffrey de Monmouth fueron muy importantes para documentarnos un poco y luego, pues, por mi lado, pues claro, empaparme un poco de la estética glam, pues, yo qué sé, escucharme discos de Bowie, de Eno, de Sweet, yo qué sé. Bien, el otro día lo escuchaba, lo veía en un tuit y lo ponía alguien que decía que la música perfecta para leer vuestro álbum era David Bowie, por supuesto. Yo creo que sí, David Bowie y también es como una mezcla entre Bowie y Brian Eno, ¿eh? También tiene mucho de Eno. Sí, álbum. sí, Tiene como mucho de ambient. Y Eno, no nos olvidemos que procede de Roxy Music, uno de los grupos glam también. Por excelencia, trabajó luego produjo a David Bowie a mitad de los 70, o sea que tiene relación. Tiene relación. La música para mí es súper importante. Además, antes citábamos a Moebius, está claro que es uno de los padres del cómic y creo que su función en la ciencia ficción ha sido básica, en esa ciencia ficción tan personal, europea, de los 70. Y yo, cuando comienzo a leerme esta obra, que ya te digo, según salió no la di tiempo, me la leí del tirón, me iba recordando, iba teniendo ese regustillo a esa ciencia ficción clásica de los 70, de gente como humanoides asociados. Se nota que en esa ciencia ficción, con esa mezcla de mitología y de filosofía, es lo que le da ese resultado. Sí, yo creo que sobre todo en las secuencias que suceden en la nave de Mirdin, no tanto en las secuencias de batalla, ¿sabes? Sobre todo en las secuencias que suceden en la nave, que son las más puras de ciencia ficción, claro, es que es inevitable. O sea, la sombra de Moebius es alargadísima, es inevitable no fijarse en su obra. También he leído en alguna crítica que remite bastante a la obra de Philippe Druillet. También tiene algo. Caza, bueno, porque también, son autores que es imposible que no se nos queden en el subconsciente cuando hacemos algún trabajo, por supuesto. Son las bases y es muy difícil que no nos salga inconscientemente. Claro, es que ya te digo, para mí, sobre todo en Moebius, es una influencia que viene de serie, está en el pack ya, ahí, influencia básica. O sea, yo esta la voy a tener siempre, digamos. Y yo así uno de los primeros cambios que veo entre ambas obras, como antes hablábamos, hay una evolución con el cambio, con el paso del tiempo. Aquí realmente haces una experimentación muchísimo más grande que quizá más presente que en Los dientes de la eternidad. Aquí juegas mucho con el tema de la narración gráfica y con el tema de la composición de página de la viñeta, ¿verdad? Aquí te dio bastante juego hasta hacer cosas muy atípicas, ¿no? Que sirven para ver el paso del tiempo y ayudarnos a entender la narrativa. ¿Cómo fue esos cambios? ¿Cómo se te fueron ocurriendo? Bueno, digamos que la representación del tiempo que hay en Mirdin es totalmente diferente a la de Los dientes. Primero, Los dientes es una obra que está más arraigada en lo primitivo y la narración va en consecuencia. Son viñetas más grandes, menos viñetas por página. Son secuencias... Digamos que la narrativa es menos secuenciada, es como más arcaico, de alguna forma. Y la narrativa en Mirdin es mucho más sofisticada. Digamos que nuestra intención, tanto como la de Jorge como la mía,
era ver la historia a través de la percepción del tiempo del propio Mirdin. Claro, No percibe el tiempo como lo percibe una persona normal, digamos. Es totalmente diferente. Entonces, nuestra intención era que el lector, al leer la obra, percibiera el tiempo a través de los ojos de Mirdin. Y de ahí que escogiéramos este tipo de rejilla, ¿no? Este 4x5, que prácticamente diría que está en todas las páginas. Este tipo de narración como tan pautada, para tratar de ralentizar un poco el tiempo. Teniendo en cuenta que es una historia que sucede a lo largo de yo qué sé, de 10 siglos. Y según la percepción del tiempo de Mirdin son solo unos instantes. Porque Mirdin está en ese planeta ahí, a punto de morir. Y la historia no son más que unos instantes de los recuerdos de Mirdin. Entonces, claro, son 10 minutos que transcurren, en nuestra percepción temporal, transcurren en mucho tiempo. Entonces, la idea de esa relatividad temporal había que plasmar una forma, esta fue la forma que se nos ocurrió. Y otra cosa que también nos has hablado también antes, el cambio del tema, el tema de los colores, ¿no? Mientras que a lo mejor en El Los Dientes de la Eternidad teníamos, pues hablabas de las referencias Kirby, tenemos también esos colores tan Kirby, ¿no? La combinación de esos colores. Aquí nos vamos apagando un poco y aquí tenemos la presencia sobre todo mucho del azul y el rojo, ¿verdad? Aparte de que hay un amarillo presente, pero el azul y el rojo están muy presentes durante toda la obra. Sí, totalmente. A ver, el enfoque que le dimos al color en ambas obras también es muy, muy diferente. Digamos que en Los Dientes de la Eternidad había un enfoque como más simbólico del color. Hay secuencias que son donde predomina el rojo simboliza el mal en esa obra. Otras secuencias están prácticamente en azul, sobre todo las secuencias de feedback están en azul, las secuencias más terrenales. Y en cambio en Mirdin el uso del color es puramente más narrativo. Jugamos más con la ahí ya te digo, la influencia de Luis, de Richmond Luis es muy importante, porque es una pedazo colorista esta tía. Y juega mucho con la tensión narrativa. Por ejemplo, hay secuencias que están muy en azul oscuro, en gris oscuro, en negro, y de repente te metemos ahí una viñeta en rojo para romper ese ritmo. Entonces, tiene una función puramente narrativa el color en esta obra. Es completamente distinto a Los Dientes de la Eternidad, muy, muy diferente. En ese aspecto, lo del Tito Andrónico sigue más la tónica de Mirdin. Pero que sí sigue, como decíamos, manteniendo la personalidad de que se ve tu dibujo y se sabe que es tuyo. Totalmente. Por mucho cambio, se ve que la esencia tuya está ahí. Y decir que... Sí, claro. Y otro trabajo junto a Jorge García, ¿no? Otro proyecto de ambos, y no nos habéis dado respiro, bueno, no nos has dado respiro tú en esta ocasión, porque después de este Mirdin que lo tenemos de hace unos meses, nos ha salido la obra de Astiberri, la de Tito Andrónico, la adaptación del texto, ¿no?, teatral de Tito Andrónico, junto a Marcos Prior, pero no nos has dado casi unos meses. Me imagino yo, ¿fue una obra que fuiste compaginando con Mirdin? ¿Fue a la vez? ¿Cómo ha sido este proceso? No exactamente. A ver, digamos que la pandemia, el COVID, nos ha trastocado todo el calendario también. Hay que tener en cuenta eso. Entonces, yo en realidad... sí, claro, que ha sido así. Digamos que el Mirdin lo acabé de dibujar a finales del 19. O sea que... Y no salió hasta finales del 20, o sea que estuvo un año prácticamente ahí parado. Y Marcos me propuso dibujar el Tito Andrónico en verano del 19, en un parón de unos meses que hubo en la creación de Mirdin.
aprovechó el tío y me propuso el proyecto, que obviamente, bueno, Marcos y yo también nos conocemos desde hace un montón de tiempo, vamos, y tenía muchísimas ganas de trabajar con él también, así que acepté encantado. Entonces, él se esperó a que yo acabara el Mildin a finales del 19 y a principios del 20 ya me puse con el Tito Andrónico y lo acabé a finales del 20 también. O sea, que en realidad no he ido compaginando mucho. O sea, lo único que he compaginado han sido las páginas del dossier. Las páginas del dossier que ya hablamos con Nasty Berry en el Graph del 20, en el último creo que hubo. En el Graph del 19, perdón. Hablamos con ellos. Del 19, sí. Del 19. Ellos ya estaban un poco también predispuestos a publicar la obra. Entregamos el dossier por esos meses y ellos pues encantados también. Pero bueno, no salvo este impasse ahí del dossier y tal, no he compaginado ninguna de las dos obras. Vamos, ha ido todo de seguido, eso sí. Me he metido un buen tute ahí. Pero no, pues, las dos a la vez no han sido, ¿no? Y aquí salimos de mitología, pero no salimos de lo más clásico, ¿no? Y es que aquí nos metemos con el teatro clásico isabelino directamente a una adaptación de un texto ya con misterio, ¿no? Porque sabemos que lo atribuimos a Shakespeare, pero son atribuciones de estudiosos, pero realmente algo sin nombre que os habéis atrevido con ello, una historia trágica, una auténtica tragedia isabelina con la que os habéis atrevido. ¿Cómo también surge esta idea? ¿Cómo Marcos, qué te contó? ¿Cómo se le ocurrió de repente que sea esta obra en concreto? Querer hacer esta adaptación. Bueno, yo creo que él ya se habría fijado mucho en los de las páginas de Mirdin que yo le iba enseñando. Claro, Mirdin ya, incluso en los dientes, la presencia de la violencia es bastante importante. Y el dibujo, el estilo que yo voy manejando, pues va un poco en consonancia con eso. Entonces, la obra violenta por excelencia de Shakespeare es Tito Andrónico. Lo de los personajes ya prácticamente desde el principio empiezan a morir, ahí no se salva nadie. Así que, claro, él ya lo hizo con bastante idea el tío. No puedo decirle que no. Y sí, claro, ya te digo, la presencia de la violencia es importantísima y el dibujo que yo tengo, pues yo creo que le viene bastante bien a la obra. O sea, así surgió, supongo, la obra en el caso de Marcos. Ya lo hizo con toda la intención del mundo. Y aquí en la búsqueda de referencia, justamente en este Tito Andrónico, ¿y qué te has basado? ¿Has buscado imágenes de la época? ¿Habías buscado incluso en obras de teatro? Porque hay una cosa que me dijo George. Sí. Me dijo George Michaels, dilo tú, George, porque la verdad es el utilizar esos planos que te recuerdan y te dan la sensación frontales de estar en un teatro. Sí, es verdad que hay ciertas cosas que sí, por la narrativa de un cómic, el lenguaje de un cómic, pues hace los giros de plano, de cámara, de perspectiva, pero muchos en concreto son frontales y al espectador pues es la sensación que le da de estar sentado en su butaca viendo una escena en un teatro, y eso es lo que muchas de ellas me trasladó a eso. Es totalmente intencionado, digamos, eso. Claro, ahí las influencias. Yo desde entrada, el Tito Andrónico no lo había leído otras obras de Shakespeare. Había visto también en las películas de Wells, por ejemplo, el Macbeth, el Otelo, había visto alguna cosa, pero concretamente Tito Andrónico no lo había leído. Entonces, claro, me tuve que leer el Tito Andrónico y luego cometí, creo que, la imprudencia de verme la película de Julie Taymor, Titus, finales de los 90. Que es una adaptación de la obra también introduciendo muchas variaciones estéticas y muchas de ellas son contemporáneas. Y claro, de alguna forma quise un poco, claro, la vi y dije, hostia, no tendría que haberla visto porque de alguna forma tenía miedo a que me marcara demasiado la pauta de esa película.
Está un poco peleado con esa película durante el tiempo de creación del título. Pero bueno, sí, me la vi y de alguna forma creo que también me influyó. Y luego en cuestiones de color, pues la caída del Imperio Romano, la primera hora de la película, la película de Anthony Mann, la paleta de color, esas escenas tan crepusculares que transcurren ahí en la nieve. Hostia, eso me impactó muchísimo. Luego, en cuestiones de puesta en escena, pues Peter Greenaway, por recomendación de Sequeiros, un poco me invitó a que me viera la filmografía de Greenaway, que siempre ha tenido la influencia del teatro muy presente. Y no sé, también, claro, el Gato Pardo de Visconti, que es una puesta en escena también como muy dramática, muy pillada del teatro, todo a base de planos frontales, mucho plano abierto, mucho plano general, poco primer plano. Y más o menos a nivel de cine son las referencias que he ido manejando. Luego hay otras referencias más de orden, pero a nivel cinematográfico, digamos, de puesta en escena y de encuadres y demás son las referencias que manejé para esta obra. Sí, sí. Y en el apartado perdón, Bruni. No, di George. En el apartado ya lo has mencionado, evidentemente, uno de los temas que es el diseño gráfico. Yo cuando estaba con Bruni y lo vimos ahí, la portada, que ya es bastante llamativa y que pega totalmente a la obra, que es jugar con la tipografía para hacer el título de la obra, que esto muchas veces no es muy recurrente utilizarlo en las portadas de los cómics. ¿También fue una propuesta tuya? Total, sí. De hecho, esa portada salió sola. Es la portada que iba en el dossier. Nos gustó tanto que no la cambiamos. Y en este caso, Javi, el de Steve Berry, pues también le gustó muchísimo y no la cambiamos para nada. Prácticamente no ha sufrido alteraciones de la primera propuesta. Y sí que es verdad que desde mi punto de vista el diseño gráfico a nivel de cómic, de portada de cómic, es como muy repetitivo, no sé, siempre personaje, plano general de personaje, más tipografía, legible encima o debajo, pero bueno, es como muy esquemático y de alguna forma intento buscar caminos nuevos en el grafismo de portadas de cómic. Y el hecho de que el peso del diseño recayera en la tipografía y cayera encima de la cabeza, como una piedra, como una losa, sí. Encima de Tito Andrónico, un personaje totalmente atormentado durante toda la obra, pues claro, a nivel conceptual pues me llamó mucho la atención. Se lo presenté a Marcos le entusiasmó, al editor también y así se quedó la cosa. Sí, sí. Y el trabajazo luego que ha hecho Astiberri con la reproducción del tomo, porque sí que te voy a decir yo que la edición del tomo es de lo más interesante que hemos visto en años. Ya la portada, pero encima bien aprovechada con esos brillantes, que ya de por sí llama la atención. Yo creo que ya te hace ir y abrir la obra. Y a lo mejor el problema es que cuando abres... cuando abres... Sí, se ve. Como tenga buena iluminación, hasta deslumbra, ¿eh? Además, una obra que deslumbra y cuando la abres, la primera sensación que te da es de opresión. Has creado allí un ambiente completamente opresor, oscuro, gris, completamente triste, en el que parece que solamente el único rastro de vida que hay, el único momento que hay de vida, es cuando existe la violencia representado con ese rojo y con ese sangre y con toda esa sangre que sale. Sí, hombre, digamos que Shakespeare aborda el tema de la bajeza humana, que es una faceta que también forma parte de la humanidad, queramos o no. Entonces, aborda ese tema y, claro, son personajes que están desde el inicio de la obra prácticamente abocados a la desgracia, todos ellos.
Entonces, y todo ello además en un ambiente de decadencia, ¿no? De decadencia del Imperio Romano. Totalmente. De traiciones, intereses, todo lo que llevó al final a la decadencia, exactamente, todo lo que llevó a la caída, ¿no? Claro, exacto. Entonces, el grafismo tenía que ser como muy muy claro, ¿no? Sin lugar a la ambigüedad, digamos, todo muy a piñón fijo, digamos. ¿Y qué cambio ves, por ejemplo, de las dos obras anteriores como evolución de autor? ¿Qué cambio verías aquí? ¿Aquí viste algún cambio a nivel artístico? Algo que te impresione a ti, que digas, porque me imagino que muchas veces iréis descubriendo, ¿no?, esos pequeños cambios. Algunos los buscáis, pero yo creo que luego habrá algunas veces que os encontréis con que esa experiencia os ha dado unos cambios nuevos de los que te tienes que dar cuenta y decir, sí, anda, pues mira, ahora hago esto aquí. Sí, hombre, además trabajar con Jorge y con Marcos es totalmente diferente. Son guionistas muy diferentes que abordan la narrativa desde el punto de vista, te diría que hasta casi antagónicos. Entonces, de alguna forma, primero eso ya te condiciona un poco, ¿no? A la hora de abordar el dibujo, el tipo de guión que vas a recibir. Y luego, a nivel puramente gráfico y cosas como así muy concretas, claro, la gama de color en Tinta Andrónico está como mucho más, todavía más reducida que en Mirrodin. Que en Mirrodin, según qué secuencias, pues metemos colores más alegres y demás. Aquí, en este caso, todo está hecho a base de gris, prácticamente, el ocre, que predomina en toda la historia y sigue un poco la tónica ya que marcamos en la portada. Y esos saltos, que eso sí que está pillado que continúa, digamos, de Mirrodin, esos saltos con el rojo, ¿no? Para generar ya la tensión ahí narrativa. Cambiar de ritmo, digamos. Y poco más ya. O sea, pues como yo te decía, tres obras que a mí tres obras que me han parecido sobresalientes, y a mí una de las dudas que me surgen ya a título personal es: ¿cómo es tu sistema de trabajo? ¿Cuáles son las técnicas? ¿Cómo ha sido en una obra, en otra obra y en otra obra? ¿Cómo te has decantado? Porque se ve que que tienes varias maneras, ¿no? Y varios materiales y trabajas diferentes técnicas. ¿Cómo es esta multitécnica para ti? ¿Cómo es la manera de trabajar de Gustavo Rico? Pues una cosa curiosa que tienen Marcos y Jorge es que ellos ya me pasan un storyboard de la página, donde ellos ya me marcan un poco la estructura de la página, el número de viñetas y un poco en el caso de Jorge marca el Jorge es un maestro de la secuencia. Entonces, a nivel de planos, él ya me lo marca bastante. Y en cambio Marcos se centra más en el aspecto de composición de página. Él es muy conceptual trabajando. Él cuenta con la composición de página, Jorge cuenta con la secuencia. Son muy antagónicos. Entonces yo ya me voy fijando un poco en lo que ellos van buscando y simplemente me cojo el story, hago un esbozo a lápiz que luego entinto de forma tradicional, entinto normalmente con calibrados, a veces con pincel, dependiendo de la viñeta o de la secuencia. Por otro lado, trabajo la textura que yo voy a emplear en cada página o en cada viñeta. Luego hay una cosa muy curiosa y es que me marco aparte en otra hoja, me marco las zonas de iluminación, digamos, lo que vendría a ser lo que va encima de la separación de colores a nivel más técnico. Me marco lo que son las sombras, lo que son las iluminaciones en una hoja aparte. Escaneo la tinta, escaneo las selecciones de luz, escaneo la textura y ya con el Photoshop pues ya lo machambro todo, digamos, y le doy puramente el color, porque las texturas siempre las hago en grises, entonces ya el color lo hago con Photoshop.
Luego, si hay algún tipo de montaje fotográfico y demás, pues claro, es un trabajo ya añadido, además, que lo superpongo a veces al dibujo, o simplemente trabajo de forma tradicional el collage y luego escaneo y luego incorporo. En fin, es muy pura técnica mixta, digamos, al más puro estilo, yo qué sé, Vincent Case, o Ray McKean o Breccia, este tipo de autores. Por ahí va la cosa. ¿Y ahora mismo estás trabajando actualmente en algo? ¿Tienes pensado ahora hacer algo, o bien con Jorge, o bien por tu cuenta, o bien con algún otro? ¿Tienes algún trabajo sobre la mesa que puedas contar o te has preferido dar un momento de...? Bueno, ahora estoy en una especie de momento de pausa que necesitaba después de todo el tirón. He metido unos meses ahí de pausa. Aparte, bueno, temas de promoción de las obras. Luego doy clases en la escuela Yoso. Doy el curso de ilustración, doy la clase de técnicas tradicionales. También me dedico un poco al diseño gráfico, de merchandising para bandas de rock, camisetas, pósters, aunque esto lo tengo un poco parado también por el tema COVID, hay poco movimiento ahí últimamente. Y con Jorge queremos volver a la carga con una biografía de Millán Astray, ni más ni menos, de Millán Astray, donde abordaremos el tema del régimen franquista. Que no es moco de pavo. No. Y en estos tiempos hablar de esas cosas ya te arriesgas, ¿no? Siempre se ha hablado un poco del lado de los vencidos, digamos, pero se ha hecho poca cosa, ¿no? Sobre los vencedores. Se ha abordado poco ese tema. Y ahí vamos a estar, José. Además, nosotros claro, esa es otra. Claro, además muchas veces yo al menos lo he hablado. Creo que tú como artista, ¿no? Creo que Jorge como artista, muchas veces es lo que tú dices, ¿no? Parece que hay que hablar de ciertos temas, sí o sí, darlos por hecho, pero no sé, yo creo que hay gente que tenemos ciertas inquietudes que no significa apoyar nada políticamente, sino las sensaciones, ¿no? Muchas veces se nos olvidan las sensaciones. Me gusta ver el bando de los vencidos, me gusta ver el bando de los vencedores, más que nada por la carga emocional que pueda tener, que muchas veces no significa estar de acuerdo con nada. Claro. Pero yo creo que ese es el problema del arte que tenemos ahora, ¿no? Bueno, que siempre ha estado, que parece que hablar de ciertos temas te posiciona, cuando creo que el arte está para objetivamente hacer un estudio de sensaciones, de sentimientos y evocar eso en el consumidor de, bien sea una obra de arte, bien sea una pintura. Exacto, o sea, abordar el tema del régimen franquista no significa ni mucho menos que estemos a favor de esa idea. Más bien todo lo contrario, o sea, más bien todo lo contrario. Porque, o sea, que es un tema que, como tú dices, es espinoso todavía y se ha hablado más bien poco. Yo lo considero, tanto Jorge como yo, consideramos que es necesario darle una vuelta a eso. Y es que en el tema de cómics se me ocurren pocas obras que hayan tratado ese tema. Muy poquitas, la verdad, muy poquitas. Pues nada, Gustavo, yo te voy a dar las gracias por haber estado aquí con nosotros, por habernos cedido tu tiempo. Pues gracias a vosotros, vamos, he estado comodísimo. No las tenías todas conmigo, porque yo soy un poco ahí pero he estado muy bien, la verdad es que sí. Siempre lo intentamos, ¿eh? Siempre intentamos que os sintáis cómodos y que esta sea vuestra casa, y darte las gracias por tus obras, porque te lo digo en serio y de todo corazón, somos muy admiradores de vuestra obra. Hablo en tu caso, las tuyas con Jorge y el trabajo con Marcos Prior. No me lo esperaba, nos llegó por sorpresa y nos ha encantado también. Pues un placer muy grande y un saludo muy grande. Pues muchas gracias, Gustavo. Gracias. Hasta luego. Mundo Skrull. ¿Y tú? ¿En quién confías?